Buenas tardes, hermanos. Les agradezco que se conecten a este enlace. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de la relación del Espíritu Santo con Cristo. Vamos a hablar también de la personalidad del Espíritu Santo. Y esta va a ser la primera sección o el primer video sobre el Espíritu Divino. Vamos a concluir nuestro video en la segunda parte porque no sería una sesión muy larga, entonces vamos a pasar al PowerPoint que tenemos aquí. Aquí está. Un momento. Ahí estamos. Bien, pues ya estamos aquí. Y queremos, primero, el Espíritu Divino. Ya hemos hablado de Dios el Hijo, de Dios el Padre, o Dios en sí mismo. Hemos tratado sus atributos, su relación con la creación. Y ahora vamos a tratar con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Divino. Entonces, lo primero que queremos hacer es comentar que quizás en algunas teologías o compendios de teología, pues el Espíritu Divino no se ha tratado mucho. Bien, los temas que vamos a tratar en esta ocasión serán las razones para hacer énfasis sobre esta doctrina. Y lo que yo comentaba es que algunas teologías temáticas no han hecho mucho énfasis. Luego vamos a hablar de eso. La naturaleza y personalidad del Espíritu Santo, o del Espíritu, y la relación del Espíritu Divino con Jesús. Esas son las cosas que vamos a tratar. Hay un cuarto tema que trataremos en una sección aparte, en otro video, que es vamos a verlo. En los últimos años cada vez se da mayor tratamiento a esta doctrina en los textos de teología. Antes, en textos, digamos que podemos decir, anteriores a el finales del siglo pasado, principios de este siglo, digamos que en estos últimos 50 años, los textos de teología hablaban del Espíritu de Dios, pero no solamente para informarnos de cómo es que era una persona y que se integraba a la Trinidad, pero no se trataba mucho. De hecho, cuando yo estudié en el seminario, el asunto de los dones espirituales no los estudiamos en doctrina cristiana. Se les mencionó y todo eso, pero no los estudiamos en doctrina cristiana, lo estudiamos en una materia aparte. Ahora, gracias a Dios, ahora es un placer poder observar que algunos autores serios le han dado un espacio respetable en sus teologías sistemáticas, como James Leo Garrett, quien ha dedicado a este tema más de 90 páginas en su libro, el tomo 2 de Teología Sistemática. Entonces, ahí está toda la publicidad, no me pagan por hacer eso. Hay otros libros que también tratan este tema. Bueno, en esencia, nosotros estamos usando la revelación y Dios, que es el que estamos resumiendo para ustedes, pero también está de la Biblioteca de Doctrina Cristiana, el volumen 10, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el volumen 11, la vida en el Espíritu. Entonces, esos libros, que en esta colección de 16 tomos, se le dedica al Espíritu Santo. De los 16 se le dedican 2 al Espíritu Santo, lo cual nos habla precisamente de la relevancia que tiene este tema el día de hoy. Pues les dije, en los últimos 20 años del siglo pasado, digamos que en los últimos 50 años, ha ido adquiriendo relevancia. Si ustedes leen la teología sistemática que sea anterior, se trata el espíritu de una manera sistematizada, no se habla gran cosa sobre su función en cuanto a los dones y otras cuestiones. No se le da el espacio debido. Entonces, bueno, gracias a Dios. Y aquí solamente es una muestra, yo estoy hablando de 4 libros, seguramente hay más libros que tratan el tema de manera más amplia. Por ejemplo, el libro de Frank Stagg, Teología del Nuevo Testamento, que no lo pusimos aquí. Bien, pues vamos por partes, como dijo él. Las razones para hacer énfasis sobre esta doctrina. Cuando hablamos de las razones para hacer énfasis sobre esta doctrina, la primera es la prominencia que le da la Biblia a la idea del Espíritu Santo, o del Espíritu de Dios. De hecho, en el segundo versículo de la Biblia dice, y el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el Espíritu, en muchos textos, tanto
narrativos, proféticos, poéticos. Bueno, nos vamos a encontrar con el Espíritu de Dios. Por eso es sorprendente que de repente en las teologías temáticas no se les dé suficiente espacio. Pero en el Nuevo y en el Antiguo se le da mucho espacio. A lo largo de las Escrituras hay abundantes referencias hechas a la presencia de la obra del Espíritu Divino en el mundo, especialmente en el Nuevo Testamento, de tal modo que ser cristiano significa tener el Espíritu, y ser cristiano y ser un cristiano normal significa estar lleno del Espíritu. Entonces, y eso es, Pablo lo dice Juan, lo dicen todos los autores del Nuevo Testamento, insinúan o dicen directamente que ser cristiano significa tener el Espíritu. El otro asunto es que es un elemento indispensable de la vida cristiana. Ya habíamos mencionado que ser cristiano significa tener el Espíritu Santo, y ser un cristiano normal significa estar lleno del Espíritu Santo, o lleno con el Espíritu Santo. Bueno, eso se acaba de decir. En Romanos 8:9 dice que si tú no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Entonces, también, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Romanos 8 habla de esta relación entre el cristiano y el Espíritu. La vida cristiana, la santidad, el crecimiento, la adopción como hijos de Dios, viene porque tenemos el Espíritu Santo. Así que ser cristiano es el elemento indispensable en la vida cristiana. ¿Qué nos hace cristianos? No nos hace cristianos una confesión. Yo creo, me gustó ese credo de los bautistas, esa confesión de fe, entonces yo me uno a esta confesión de fe. Eso no me hace cristiano. No me hace cristiano el haber asistido y que mis bisabuelos fueron bautistas y que hemos asistido a iglesias bautistas desde el siglo pasado, ¿verdad? Bueno, desde el siglo XIX, como familia. Eso no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador y que el Espíritu Santo haya venido a mi vida. Eso es lo que me hace cristiano. Entonces, el Nuevo Testamento, el cristianismo sin el Espíritu no es cristianismo. El Nuevo Testamento no conoció organizaciones religiosas, conoció hermandades locales de personas que creían y que tenían el Espíritu Santo. Y muchas personas quieren decir, es que el cristianismo como que se ve medio apagado, vamos a hacer una organización más grande, vamos a hacer una organización nueva. No, lo que necesitamos es que los cristianos tengan el Espíritu Santo en su vida y que sean llenos del Espíritu, para que sean dinámicos, verdaderamente dinámicos. El activismo no es cristianismo. Las organizaciones eclesiásticas y todo eso no hacen más cristianismo. Solamente están hablando de una enfermedad. Sin el Espíritu de Dios, no se puede ser cristiano aún suscribiéndose a un credo ortodoxo. Nadie puede llamar a Jesús, dice la Escritura, Señor, sino por el Espíritu Santo. Y alguien puede llamarle a él Señor y sin embargo no ser conocido por él, según Mateo 7:21 al 23. Y entonces de repente confundimos ciertas normas éticas, una actividad con una relación con el Espíritu. Tampoco tenemos que hablar tampoco decimos, es que ser espiritual o tener espíritu quiere decir que yo me dedico a la meditación no. La vida cristiana no es una vida aislada del mundo, es vivir bajo el poder de Dios en el mundo así como es el mundo. Entonces la vida cristiana no es nuestra adquisición, sino un don de Dios. Nosotros no la ganamos, sino la recibimos, y la recibimos por fe en Jesucristo. Ella no nos viene por quedarnos mirando nuestro propio corazón, sino por mirar al Redentor crucificado y resucitado y creer en él. Entonces hay que tener cuidado con no confundir el espíritu con lo subjetivo. Porque la actuación del Espíritu Santo es tan objetiva como la actuación de Cristo en la historia. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente cuando vemos que una persona cree en Jesucristo y que tiene el Espíritu de Dios en su vida, vemos cómo su vida cambia. Y entonces,
decimos, y entonces, ahí hay algo objetivo, un cambio de vida que se produjo por el Espíritu de Dios. Ahora, una cosa que sí, de la que sí debemos tener cuidado es de las ideas pervertidas acerca del Espíritu. O sea, alguien puede decir, ¿cómo? Sí, hay ideas equivocadas. Por ejemplo, una filosofía panteísta tiende a identificar al Espíritu de Dios con los movimientos internos del Espíritu del hombre. O sea, decir, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre son lo mismo. Algunos también pretenden identificar a la naturaleza con el Espíritu de Dios. O sea, simplemente son los ciclos naturales. Eso es animismo. Hay varios tipos de interpretaciones populares de la doctrina bíblica del Espíritu Divino, que tienden a identificar la obra del Espíritu con un exagerado emocionalismo, que es lo que de repente aquí en Latinoamérica pegó y dicen, ay, es que estamos muy espirituales, estamos muy emotivos, la música muy linda, y eso no es la obra del Espíritu Santo. Eso no es ni siquiera la presencia del Espíritu Santo. Puede ser un movimiento cultural. El latino es fiestero. Entonces un culto fiestero no es más espiritual. Un culto muy festivo no es más espiritual. Un culto festivo solamente expresa la manera como somos. Entonces, el exagerado emocionalismo, visiones estáticas, curaciones físicas, con el hablar en lenguas, y así sucesivamente. Muchas de esas cosas no están respaldadas por las Escrituras y por lo tanto no están respaldadas por el Espíritu de Dios. Así que hay ideas pervertidas. Y de hecho se han escrito muchos folletos y desgraciadamente algunas personas que son serias, como que se inclinan a estas cosas y entonces pues se vuelven populares. Pero estas son las cosas importantes, las razones para hacer énfasis sobre esta doctrina. Porque en la Biblia es prominente, porque es un elemento indispensable en la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no se es cristiano y quien no tiene Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Y porque hay ideas equivocadas y de repente abundan y abundan y abundan. Bueno, lo siguiente que tenemos es la naturaleza y personalidad del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Lo primero, cuando hablamos de la naturaleza y personalidad del Espíritu, la primera respuesta a eso es que el Espíritu Santo es Dios, o que el Espíritu es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Pero vamos a hablar primero del significado de la palabra Espíritu. Luego vamos a hablar del Espíritu de Dios y luego del Espíritu como persona. Y entonces, el significado del Espíritu. Y aquí, en general la palabra espíritu, la idea espíritu, parece ser la de una realidad o un poder invisible. O sea, en general se usa para decir un espíritu es una realidad o poder invisible. Eso creo que para todos es claro. En la Biblia el término se usa para denotar el principio animador en el hombre y la bestia. O sea, se le llama así. Aunque nosotros creemos que hay una diferencia entre el hombre y la bestia, de todos modos ahorita no estamos hablando de una antropología, entonces solamente estamos diciendo que la palabra se usa para hacer eso, no que sea exactamente eso. También denota una disposición de mente o de carácter. Una persona tiene un espíritu genial, o alegre, o de ira, era de espíritu iracundo. Bueno, una disposición de mente, o sea, una actitud, o de carácter. Se usa también para designar el alma del hombre salida del cuerpo después de la muerte. También se le llama espíritu, el alma del hombre después salida del cuerpo después de la muerte. Puede denotar un poder o una personalidad espiritual mala. ¿Se acuerdan de los espíritus malignos o de los demonios? Bueno, estamos hablando de eso. Entonces, se usa para estas cosas. Bien. Entonces, pasemos al asunto del Espíritu de Dios. Ya habíamos dicho que lo primero es que el término Espíritu de Dios denota la idea de la espiritualidad de Dios.
Dios es espíritu y quienes adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios jamás, nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, versículos como estos, lo cual indica que es inmaterial e invisible. Entonces, el espíritu, Dios es un ser espiritual y en primer lugar, y es invisible e inmaterial. Por otro lado, la idea de espíritu de Dios señala una realidad que se distingue de Dios y sin embargo no es nada aparte de Él. Y estamos hablando de Dios en la idea de Dios en general, pero que dentro de Dios se distingue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese espíritu de Dios es una realidad que se distingue de Dios, o sea, hay cierta distinción. Sin embargo, no es aparte de Dios, pertenece a la deidad. Y acuérdense que la deidad es una, Dios es uno, nuestro monoteísmo es un monoteísmo trinitario. El Espíritu de Dios es la realidad interna de Dios según 1 Corintios 2:10. Así como el Espíritu del hombre es la realidad interna del hombre, de la misma manera el Espíritu de Dios es la realidad interna de Dios. Representa la presencia, energía o poder de Dios trabajando hacia un fin determinado. Hace a Dios realidad, una realidad viviente al mundo y a la vida del hombre. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Actuar en este mundo, actuar en el ser humano, actuar en el creyente, mantener la vida de alguna manera. El Espíritu de Dios es lo que es quien verdaderamente opera la providencia, quien sostiene esta creación, quien mantiene viva esta creación. Es Dios inmanente. Mientras el Padre es más trascendente, el Espíritu suele ser inmanente. En el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios es trascendente, pero está también presente en su Espíritu, ocupado en llevar adelante sus propósitos, sostener la creación y la redención. ¿Se acuerdan? Dios es trascendente, pero también está presente, o es inmanente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios obró de varias maneras en la naturaleza. ¿Se acuerdan que creando sobre el caos? Empezó a generar orden, ahí en Génesis 1:2. El Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, descendió sobre la vida de hombres, ¿se acuerdan de Sansón, de Jefté? Descendió sobre los jueces, sobre reyes como Saúl, David o profetas. En el Nuevo Testamento llega a ser más claramente moral en propósito e íntima naturaleza. Entonces, sí, el Nuevo Testamento no solamente actúa en los seres humanos, sino que es moral. ¿Qué más podemos decir del Espíritu de Dios? Entonces ya hablamos del significado, hablamos del Espíritu de Dios y ahora vamos a hablar del Espíritu como persona. ¿Qué cosas hacen del Espíritu de Dios que lo identifiquemos como persona? Veamos. En primer lugar, los escritores bíblicos siempre pensaron en él como teniendo cualidades personales, como desempeñando funciones personales, pues es Dios mismo presente en el mundo o en el hombre para alcanzar sus propios fines o propósitos. Ahora, cuando pensamos en cualidades personales, las primeras que se nos ocurren, así de golpe, es la inteligencia, esa capacidad de reconocerse a sí mismo como una persona, la autoconciencia, la inteligencia, la cualidad moral, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, también la capacidad de, ¿cuál sería el término correcto? De planear, de prever. Y entonces elige cosas, tiene una voluntad propia. Esas son las cualidades personales a las que nos referimos. Y entonces, cuando hablamos de una persona, estamos hablando de una persona que tiene estas características.
¿Por qué? Porque nosotros cuando tratamos con el Espíritu Santo no estamos tratando con una fuerza o poder impersonal, estamos tratando como con una persona, y los autores bíblicos siempre lo vieron así. En el Nuevo Testamento, tanto Juan como Pablo señalan su misión y función distintivas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de estos dos, de lo que ellos dicen acerca de esto. Y entonces Juan, por ejemplo, en el capítulo 14, al 16 le señala con el nombre masculino, el pronombre masculino. O sea, así es cierto que espíritu es un neutro en griego, pero Juan lo señala con el pronombre masculino. ¿Por qué? Porque sería un consolador como Jesús. Luego se habla de él como el consolador, ayudador, abogado. Se dan clara cuenta de que eso no es una energía. Una persona que consuela o apoya, o sea, ayuda o aboga por otro, no puede ser una fuerza. Tiene que ser una persona. Quien sería el consolador exactamente como Jesús mismo, y confortaría como el Señor fue confortado en el Getsemaní, que lo fortaleció para hacer la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de una persona. Aquí en 16, 8 y 13, se le trata como una persona. Se refieren a él como una persona. Vendría al lugar de Cristo, sería el compañero y guía. Es decir, una presencia personal. Últimamente las personas estamos tan solos. Vivimos tan aislados y tan solos que empezamos a personalizar los celulares, las computadoras, el perro. El perro sí es un ser animado, pero no es una persona, y lo empezamos a tratar como si fuera un niño, y los psicólogos de perros dicen que es lo peor que le puede pasar a un perro que una persona lo trate como si fuera un niño o un ser humano. Al perro hay que tratarlo como perro. Y empezamos a personalizar al perro, a la computadora. Hay personas que hablan con máquinas o con computadoras, y de repente uno tiene la tentación de decirles, sí entiendes que es una computadora y que no te oye, ¿verdad? Tú le vas a picar ahí para que haga las funciones que puede hacer, pero que no te va a entender, que pueda imitar, que puede seguir tu movimiento, porque es una máquina, pero que no te entiende. Bien, pero así hacemos nosotros. El punto es que el espíritu es una presencia personal, es un compañero y guía. Y ahí también tenemos que decir que el espíritu es el espíritu de verdad, por cuanto él vino para revelar a Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo es la verdad? La verdad vino a revelar a Cristo, a hacer a Cristo real para ayudarnos a ver y a conocer al Señor, porque Jesucristo finalmente es la verdad. Me da horror esas lecturas que de repente escucho, y la verdad os hará libres, que escuchas en los noticieros, que usan las universidades, porque ellos hablan de la verdad, pero no hablan de Cristo. Hablan de una verdad, como todas las verdades científicas, que son relativas, que el día de mañana te vas a dar cuenta que estaba equivocado y que era mejor, y entonces esa verdad es relativa. Aquí estamos hablando de la verdad absoluta. Estamos hablando de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos a ver y a conocer al Señor. En él Cristo y el Padre vienen a habitar con nosotros y en nosotros. ¿Por qué? Bueno, tenemos que entender que Juan no tiene problemas con su doctrina de la Trinidad. De repente, los que no lo cachamos el 20 somos nosotros. Bueno, en las siguientes sesiones vamos a tratar sobre la doctrina de la Trinidad. Pero aquí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo habita en nosotros, esté en nosotros, significa que Cristo está en nosotros, significa que el Padre está en nosotros. O sea, es un concepto enteramente trinitario. En Hechos 5, del 1 al 6, Pedro acusa a Ananías de mentir a Dios y al Espíritu. En versículo 4, aquí se ve al Espíritu que es tan personal como Dios.
De hecho, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, una simple energía, no le podrías mentir por una simple razón. No es una persona. Le puedes mentir a una persona, pero no una fuerza, no una energía. Nadie le puede mentir a la electricidad, por ejemplo. Pablo presenta las características personales del Espíritu en 3 pasajes. Y entonces, el primer pasaje que tenemos es Romanos 8, 26 y 27. Ya había hablado en el capítulo 8, él ya había dicho que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Ya habíamos mencionado algo del capítulo 8, que el Espíritu es quien nos dice que somos cristianos. Si Él está en nuestra vida, somos cristianos. Si no está en nuestra vida, no somos de Cristo. Capítulo 8 de Romanos lo dice. Pero Pablo avanza en este concepto de que da testimonio a decir que el Espíritu conoce y hace intercesión por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu tiene una mente porque conoce y con base en su conocimiento realiza acciones, tiene pensamientos, es inteligente, de hecho es omnisciente como Dios, es omnisciente porque Él es Dios. Entonces, lo primero que se nos dice ahí, por otra parte, también hay que decir, por ejemplo, Efesios 4:30, se exhorta a no contristar al Espíritu Santo, con el cual ellos están sellados para el día de la redención. Ahora, eso de contristar significa entristecer. Por lo tanto, Él es un ser sensitivo, especialmente en el sentido moral. Conciencia moral, una cualidad. Primero hablamos de inteligencia, voluntad propia, inteligencia, conciencia moral. Una cualidad personal. Por lo tanto, Él es un ser sensitivo, especialmente en el sentido moral. Pablo presenta al Espíritu Divino como capaz de entristecerse o de sufrir. Dios es un Dios con capacidad de sufrir. Su Espíritu es una persona. Debemos recordar que Dios sufrió, Dios el Hijo sufrió en la cruz por nosotros. No sufrió solamente el hombre Jesús, sino Dios, porque finalmente en Jesús, tanto la deidad, la plenitud de la deidad, como el hombre estaban presentes. Él es 100% hombre, 100% Dios, como vimos en la doctrina de la persona de Cristo. Entonces, Dios tiene la capacidad para sufrir, quizás no en el sentido que nosotros lo entendemos, pero sí tiene la capacidad para sufrir, igual que el Espíritu. El Espíritu se entristece porque nosotros cometemos actos inmorales. Y lo tercero, 1 Corintios 12, 11, no es el único texto, pero nos ayuda a entender. Pablo dice que el Espíritu distribuye dones a los miembros como Él quiere. O sea, tiene una voluntad como una persona. O sea, ¿cómo los distribuye? Como Él considera correcto. No como yo quiera. O sea, yo no tengo el don espiritual que yo quiero. Me gusta el don espiritual que tengo, que él es el de pastor maestro. Pero yo no lo elegí. Dios me eligió a mí. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo tiene voluntad como una persona. Considerando eso, simplemente piensen que eso, una prueba más acerca de esto, sería lo que pasa ahí en Hechos capítulo 13:2, cuando el Espíritu Santo, dice la experiencia cristiana, encuentra la naturaleza personal del Espíritu Divino en 3 fases. Produce santidad, o sea, conciencia moral, pues tiene un carácter moral. Los creyentes hallan guía personal para su vida en el Espíritu Santo. O sea, también la guía es inteligencia. Nos dirige a cómo vivir de la mejor manera. Y llama a los creyentes a tareas especiales y los dirige en el cumplimiento de su misión. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 13:2 que eligió a Pablo y a Bernabé? Y más adelante en Hechos leemos que no los dejó ir a un lugar, sino que los
guió, los fue impulsando para que terminaran en Macedonia. Y ellos entendieron que era el Espíritu Santo que estaba actuando, porque tiene su voluntad, y los estaba guiando, porque es una persona. Bien, entonces estamos con el Espíritu Divino, hablamos de las razones para hacer énfasis, de la naturaleza de la personalidad del Espíritu, y ahora vamos a hablar de la relación del Espíritu Divino con Cristo. Entonces, aquí vamos. Cristo se relaciona con los cristianos en dos formas generales. La primera, como ejemplo, guía o como maestro. Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro guía y nuestro maestro. De él aprendemos a ser cristianos. Él resume en su vida toda la voluntad de Dios y sus enseñanzas nos muestran cómo ser cristianos, cómo ser iglesia, cómo ser sus discípulos en este mundo. Entonces, como Salvador, también Jesús se relaciona con nosotros como ejemplo, como guía o como maestro, como Salvador, como Señor y como amo. Y esas son cosas importantes a anotar. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro amo, no es nuestro igual. Muchas personas tratan a Dios como su igual, pero no somos iguales. Él es Dios, nosotros somos seres humanos y hay un abismo ahí. Entonces, en primer lugar, como hombre en su vida, Cristo, y en su ministerio terrenal, Él estaba bajo el poder del Espíritu. Y nosotros leemos ahí que, por ejemplo, su nacimiento virginal fue un acto creador del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona Jesucristo con el Espíritu Divino? En primer lugar, toda su vida y ministerio estuvieron bajo el poder del Espíritu. Su nacimiento virginal fue un acto del Espíritu Divino, lo leemos en Lucas 1:35. El Espíritu se movió sobre su vida y creó en él un carácter de perfecta justicia. La perfecta justicia de los seres humanos, o la justicia de los seres humanos, no surge, y yo digo, no surge de la educación ayuda, pero no surge de ella. No surge de alguna orientación o del buen ejemplo de un papá. Puedes tener un papá que sea un muy buen ejemplo. No surge de eso. Surge de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Venció a la tentación en dependencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En Mateo, en Lucas, en Marcos, se nos dice que fue tentado, pero sin pecado. Y fue porque el Espíritu Santo estaba presente en su vida. También como hombre en su vida y en su ministerio terrenales, él estaba bajo el poder del Espíritu. Toda su misión mesiánica fue cumplida de la misma manera, o sea, bajo el poder del Espíritu, como lo indica su bautismo y su mensaje en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿se acuerdan? Y dice qué cosas. Este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo desciende y se escucha la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, su misión mesiánica fue cumplida de la misma manera. Su ser entero estuvo de tal modo bajo el dominio del Espíritu Divino que su obra fue la obra de Dios. Rechazarlo era rechazar a Dios. Simplemente piensen en ese asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Significaba que la obra de Jesús era la obra del Espíritu. Dios estaba actuando, expulsando demonios, sanando personas, haciendo hablar a los mudos, ver a los ciegos, curar a los sordos, que aquellos que no podían caminar, caminaran. Y esa era la obra de Dios. Y rechazar esa obra como de Satanás era peligroso, porque confundir la obra de Dios con la obra de Satanás implica rechazar. Y curiosamente, ellos estaban rechazando, y por eso les advierto que rechazar la obra de Dios es rechazar a Dios. Rechazar a Dios impide que las personas sean salvas. Entonces, seguir a Jesús significa el ser dirigido por el Espíritu Divino exactamente como Él lo fue. Romanos capítulo 8. Exactamente. O sea, no puede ser de otra manera. ¿Jesucristo es nuestro ejemplo? Sí, es cierto. Él fue dirigido por el Espíritu Santo
fue perfeccionado por el Espíritu Santo, y seguir a Jesús significa eso. Como el Cristo glorificado, Él imparte el Espíritu a su pueblo. Una cosa importante es que Cristo, cuando subió a la cruz, cuando él subió a la cruz, murió y ascendió al cielo, entonces la promesa era que Él daría el Espíritu Santo. Entonces, seguir a Jesús significa eso. Seguir a Jesús significa ser dirigido por el Espíritu como Él lo fue. Y esto no puede suceder si no nos rendimos a Él. Y rendirse a Él significa reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces, una cosa importante es que tenemos que reconocerlo como Señor y Salvador, porque es el significado, porque es la única manera en que Él nos imparte el Espíritu. Así que, como nosotros nos rendimos a Él, nos imparte el Espíritu. Cuando nosotros nos rendimos a Él nos imparte el Espíritu. En 2 de Pedro 1:4, Él dice que participamos de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina no porque nos hagamos divinos, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Jesús, en su discurso de despedida en Juan, los capítulos del 14 al 16, que ya habíamos citado, pone el asunto de dos maneras. Una, que Él enviaría el Espíritu. La otra es que el Padre enviaría el Espíritu en su nombre, por petición suya. En el relato de Pentecostés se cumple eso. Viene el Espíritu de Dios a los creyentes, y los creyentes son llenos del Espíritu y comparten el Evangelio, tienen vidas transformadas, son generosos verdaderamente. ¿Por qué? Porque la prueba de que el Espíritu Santo había venido a la vida de los creyentes, eso era la prueba de que Jesucristo había sido exaltado al trono del universo, y por lo tanto confirió a su pueblo, según Hechos 2, el Espíritu Santo. Lo siguiente es la obra del Espíritu, es dar testimonio a favor de Cristo. Una cosa que queda clara en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 16 y 26, es que el Espíritu Santo era enviado precisamente para eso, para representar a Cristo. También en el versículo 17, en 15, 26. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad en el sentido de que Él debe dar testimonio a favor de Cristo, quien es la verdad con respecto a Dios y a las cosas espirituales. Él guiará a los hombres a la verdad por el hecho de glorificar a Cristo y de declarar las cosas de Cristo a los hombres. En 16, 13 al 15, Juan dice eso. La misión del Espíritu, entonces, es en relación con Cristo y solo con Él. ¿Por qué? Porque hace que Cristo sea conocido, sea real, sea conocido como el Salvador y el Señor de los hombres. Es lo que hace el Espíritu. La obra de Cristo es dar testimonio a favor. Su obra de Cristo, su obra es hacer real en nosotros a Cristo, en nosotros lo que Cristo trajo. Así que sí es cierto, en el Pentecostés se liberan muchas cosas. Se le da poder al creyente, se le da redención, se verifica la redención del creyente, porque el Espíritu Santo es la señal de que es redimido. Si el Espíritu Santo está en tu vida, tú eres redimido. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, algo está pasando, pero no es redimido. Eres una linda persona y sonriente asistente a una iglesia, pero no es redimido. Entonces, el Espíritu Santo habla a favor de Cristo, convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, cuando Jesús, la encarnación de la verdad, vino al mundo, el Espíritu Santo vino de una nueva forma a su vida. Y cuando el Evangelio había llegado a ser
un hecho cumplido en la historia. Entonces el Espíritu Santo vino en su plenitud y poder. Pero antes de que el Espíritu Santo pudiera llenar de poder al predicador del Evangelio, debería haber un Evangelio para predicar. La obra del Espíritu Santo es hacer real en nosotros lo que Cristo trajo para nosotros. Cristo nos trajo objetivamente la redención. El Espíritu Santo obra experimentalmente la redención, o decimos nosotros experiencialmente, la redención dentro de nosotros. Cuando por el poder del Espíritu nos apropiamos de Jesucristo y de su redención, somos salvos y Jesucristo es nuestro Señor. Cristo se convierte entonces en un poder transformador dentro de nosotros, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es dar testimonio a favor de Cristo y hacer real en nosotros lo que Cristo trajo para nosotros, lo que logró en la cruz. El Espíritu Santo es la presencia espiritual de Cristo. Y tenemos que recordar esto de la presencia espiritual de Cristo. Cristo dijo que no nos dejaría huérfanos, Juan capítulo 14. No nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros, que enviaría el Espíritu. Entonces, el Espíritu en el Nuevo Testamento presenta la relación entre el Cristo y el Espíritu de una manera aún más íntima. La venida del Espíritu en su venida el Espíritu tomará el lugar del Cristo en la carne. La venida del Confortador significa que Jesús vendría a ellos, según Juan 14:18. Cristo vendría. Ellos habrían de tener la constante presencia del Padre y de Cristo, ya habíamos mencionado esto, por medio del Espíritu. Entonces recordamos, el Espíritu hace a Cristo real. La presencia del Espíritu significa la presencia espiritual de Cristo. Y Pablo no tiene problema en hablar tanto del Espíritu de Dios como del Espíritu de Cristo. Los usa como sinónimos, de hecho. Y algo que sí tenemos que entender es que el cristiano no puede separar en la experiencia de la presencia interior de Dios, de Cristo o del Espíritu. ¿Por qué no podemos? Por una simple razón. Dios es uno y nuestro monoteísmo es trinitario. Si tenemos el Espíritu de Dios, el Padre está en nosotros, Cristo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, eso quiere decir que somos templo del Dios viviente, como iglesia y como creyentes. Y entonces el Espíritu Santo es el mismo aliento de Cristo. Al darnos el Espíritu, se dio a sí mismo a nosotros. ¿Se acuerdan que Juan, al final de Juan, él sopla sobre los creyentes y entonces les dice recibid el Espíritu Santo? Y entonces él se dio a ellos y entonces nos dio el Espíritu. Y entonces el verdadero poder espiritual se da por la presencia del Espíritu en nuestra vida. El poder espiritual no es algo, no existen métodos así estrictos. El poder espiritual que Dios nos da es para vencer el pecado. Es un poder transformador. Se tiene que obtener teniendo una relación correcta con Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. O nuestro Señor y Salvador, como me gusta decir. ¿Por qué? Porque una relación correcta con Cristo Jesús nos hace cristianos. Una relación correcta con Cristo Jesús nos permite que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la relación del Espíritu con Cristo, tenemos que decir que el Espíritu Santo hace real a Cristo en nuestra vida, hace real todas las promesas y la obra redentora. Vamos a concluir este video recordando que tenemos una segunda sección de este video y que en esa segunda sección de este video vamos a estar
trabajando sobre otros aspectos, precisamente del Espíritu Santo. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos.